bienvenidos a Maficon. Hoy vamos a hablar de qué es un ciclotrón, ¿de acuerdo? Fijaros, aquí en la pizarra os he dibujado el esquema de lo que podría ser un ciclotrón. Se trata de un dispositivo que sirve para acelerar partículas con carga eléctrica y llevarlas a velocidades próximas a la luz, ¿de acuerdo? ¿Para qué sirve? Bueno, muchas veces, por ejemplo, en física nuclear es importante o es necesario hacer impactar partículas contra átomos para que se produzcan reacciones nucleares, pero antes hay que acelerarlas. Entonces se utilizaría un dispositivo semejante a este. O, por ejemplo, a veces nos interesa cuando una partícula va a gran velocidad, pierde su energía en forma de ondas electromagnéticas, en forma de luz. A veces esa luz es interesante para realizar determinados experimentos. ¿Cómo conseguimos acelerar esas partículas? En realidad se trata de combinar campos eléctricos, un campo eléctrico que va oscilando, va cambiando de sentido, con un campo magnético perpendicular a este. Fijaros, en realidad sería de esta manera. Si tengo, por ejemplo, un protón, una carga positiva, esta carga, en primer lugar, se ve acelerada por un campo eléctrico que tiene el mismo sentido que su velocidad. Esta partícula acelerará. Cuando entre en esta zona en forma de semicírculo, veis que hay un campo magnético dibujado en rojo que va hacia el interior de la pizarra. Con lo cual, cuando la partícula llegue aquí, que ya irá con una cierta velocidad, al entrar en la zona del campo magnético, sobre ella actuará una fuerza magnética. Recordad, esta fuerza magnética no cambiará su velocidad, lo que cambiará es su dirección. ¿Cómo? Pues fijaros, acordaros de este pequeño artilugio. Si esta es la partícula, ¿veis? Yo lo que he hecho aquí es aplicar la regla de la mano izquierda utilizando este dispositivo. Entonces, fijaos que el vector rojo es el campo magnético que iría hacia adentro, ¿de acuerdo? El vector azul es la velocidad, y fijaos lo que le pasará a esta carga cuando llegue a esta zona. Aparecerá sobre ella una fuerza magnética que va hacia arriba. Entonces esta carga, ¿qué hará? Como la fuerza va hacia arriba, hará un semicírculo y entrará otra vez en la zona donde está el campo eléctrico. Pero al volver a entrar, el campo eléctrico habrá cambiado de sentido, con lo cual volverá a acelerar cuando llegue aquí. ¿Qué ocurrirá cuando llegue aquí? Pues si volvemos a aplicar la regla de la mano izquierda, ahora el campo magnético sigue yendo hacia adentro, pero ahora la velocidad va hacia el vector azul. ¿Qué pasará? Pues que sobre ella actuará una fuerza magnética que va hacia abajo, que es el vector negro. Con lo cual, la partícula volverá a girar y volverá a llegar a esta zona que vuelve a aplicarse un campo magnético que va cambiando. De manera sucesiva, la partícula va acelerándose y cambiando de dirección simultáneamente y realizando esta trayectoria. Al final, la partícula saldrá por aquí a gran velocidad. Este es el fundamento del ciclotrón, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a verlo esto en ecuaciones, ¿de acuerdo? Fijaros, si nosotros nos fijamos en el radio total, es decir, desde el centro hasta donde sale la partícula, eso lo vamos a llamar el radio del ciclotrón, ¿de acuerdo? Radio del ciclotrón. ¿Cómo podemos saber la velocidad final con la que sale la partícula? Si nos fijamos en el último giro, ¿de acuerdo? Cuando la partícula llegue aquí, llegará a una cierta velocidad, girará y saldrá disparada por aquí, ¿de acuerdo? Entonces podemos considerar la fuerza magnética que va a actuar sobre ella, o la fuerza magnética, en módulo. El módulo de esta fuerza magnética es el valor de la carga por el módulo de la velocidad, por el módulo del campo, por el seno del ángulo que forman la velocidad y el vector b. Fijaos que en este caso la velocidad y el vector b forman 90 grados. Por lo tanto, el seno de 90 vale 1, lo podéis quitar. ¿Bueno? Esta sería la fuerza magnética que va a actuar sobre la partícula. Y esta fuerza magnética va a hacer que la partícula describa este giro. O sea que podemos igualarla, según la segunda ley de Newton, a la masa de la partícula por su aceleración centrípeta. Por lo tanto, igualamos, aplicamos segunda ley de Newton, aplicamos la segunda ley de Newton y decimos, claro, despreciando lógicamente el peso de la partícula, la única fuerza que actúa sobre la partícula es esto, carga por velocidad por campo. Y esto será igual a la masa de la partícula por su aceleración centrípeta.
Aquí lo que tenemos que hacer es desarrollar la expresión de la aceleración centrípeta. Fijaos que me queda carga por velocidad por campo es igual a masa. Aquí podemos poner velocidad al cuadrado entre el radio. Fijaos que se me va una velocidad de aquí, la podéis tachar con un cuadrado de aquí. Entonces nos quedaría, si despejo la velocidad, me quedaría la velocidad con la que la partícula sale del ciclotrón es la carga por el campo, por el radio, que pasa multiplicando, dividido entre la masa. ¿Vale? Esta sería la expresión, vamos a enmarcarla un poco, esta sería la expresión de la velocidad QVR partida entre m. ¿Vale? Así podéis calcular la velocidad con la que una partícula sale de un ciclotrón. ¿Vale? Otra cosa interesante al observar la velocidad es que cuanto más pequeña sea la partícula, cuanto menos masa tenga, conseguiremos mayores velocidades. Es por ello que normalmente lo que se acelera por ejemplo, en el sincrotrón de la localidad barcelonesa de Cerdanyola del Vallès son electrones y no protones, porque conseguimos acelerarlos mucho más rápido, ya que la masa de un electrón es mucho más pequeña. Vale, otras cosas que nos pueden pedir de un ciclotrón es su frecuencia, ¿de acuerdo? Su frecuencia. Entonces lo que tenéis que tener en cuenta, escribo en este lado, lo que tenéis que tener en cuenta es que el movimiento que describe la partícula es un movimiento circular uniforme, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podéis aplicar las ecuaciones de este movimiento. Entonces, si vosotros recordáis, la velocidad lineal en un movimiento circular uniforme era igual a la velocidad angular por el radio, ¿acordáis? Muy bien, entonces, lo que sabéis es que la velocidad angular está relacionada con la frecuencia y es 2pi por la frecuencia, ¿sí? Omega es 2pi por la frecuencia. Entonces de aquí podéis despejar la frecuencia, os quedaría velocidad partido 2πr, ¿veis? Velocidad partido 2πr. Lo único que tenéis que hacer, o bien esta misma os serviría, o si no, sustituís el valor de la velocidad por esta expresión, podéis usar esta, o dependiendo de los datos que os dé el problema, si sustituís velocidad por esta expresión, os quedaría algo así, ¿no? Sería la frecuencia, en vez de poner velocidad, pongo esto, ya Q por V por R partido M, y esto partido entre 2πr. Fijaos que aquí se me va la R, ¿no? Esta R la puedo tachar con esta R, y me quedaría la carga por el campo partido 2πm. Es otra forma de expresar la frecuencia, ¿vale? Bueno, lógicamente también nos podrían pedir el periodo, pero recordad que el periodo es lo que tarda en dar una vuelta, es la inversa de la frecuencia. Por lo tanto, si invertís esta expresión, os quedaría así. ¿De acuerdo? Esto sería el periodo. Bueno. Bueno, pues hasta aquí la explicación de un ciclotrón. A continuación vamos a hacer un ejemplo para aplicar la teoría del ciclotrón. Fijaros, en el ejemplo me dan unos datos concretos. Resulta que lo que aceleramos en el ciclotrón es un protón, me dan su masa y su carga, me dan el radio máximo del ciclotrón y me dan el campo magnético que está actuando. ¿De acuerdo? ¿Y qué me preguntan? Me preguntan cuál es la frecuencia de este ciclotrón, es decir, cuántas vueltas va a dar el protón en un segundo. Entonces, fijaros que lo que tenemos que hacer es, la fuerza que actuará sobre el protón en el último tramo será la fuerza magnética, que sería la carga por la velocidad por el campo. Y esto será igual a la masa por la aceleración centrípeta, ¿vale? Recordad que la aceleración centrípeta la podemos expresar como velocidad al cuadrado partido entre el radio. Aquí en esta expresión podemos tachar la velocidad en ambos lados, entonces nos permite encontrar una expresión de la velocidad con la que saldrá el protón del ciclotrón. Fijaros que es carga por campo por radio partido entre masa.
Si sustituimos aquí los datos, que lo tenemos todo, podremos encontrar la velocidad con la que saldrá el protón. Fijaros, el valor de la carga es 1,6 por 10 elevado a la menos 19, el campo es 1,2 y el radio es 0,8. Y la masa, en este caso del protón, es 1,67 por 10 elevado a la menos 27. Si aplicáis esto, podremos encontrar la velocidad. Vamos a calcular. Sería 1,6 por 10 elevado a la menos 19 por 1,2 por 0,8. Y esto hay que dividirlo entre 1,67 por 10 elevado a la menos 27. Fijaos que esto me da un número muy grande, me da el 9,2 por 10 a la 7. ¿De acuerdo? Más o menos. Bueno, 9,2 por 10 elevado a la 7 metros por segundo. ¿Vale? Vamos a escribir aquí. Vale, ya tenemos la velocidad con la que saldrá el protón. Pero a mí me pedían la frecuencia. Bueno, si sabemos la distancia que recorre el protón, nosotros podemos decir que la velocidad será igual al espacio recorrido, que serán 2πr, partido entre el periodo. Si pasamos el periodo arriba, la inversa del periodo es la frecuencia. Por lo tanto, podemos poner 2πr por la frecuencia. Y aquí podemos despejar la frecuencia. La frecuencia será la velocidad entre 2πr. ¿Vale? La velocidad ya la teníamos calculada de antes, que es 9,2 por 10 elevado a la 7. Y aquí tendríamos 2 por pi y el radio que da 0,8. Al aplicar esto obtendremos la frecuencia. Vamos a calcularla. Tendríamos este número dividido entre 2, dividido entre pi y dividido entre 0,8. Esto me da 1,82 por 10 a la 7. 1,82 por 10 elevado a la 7 hercios. Bueno, ya tenemos la frecuencia. Y para acabar, me piden también la energía cinética. Bueno, la energía cinética simplemente es un medio de la masa del protón por su velocidad al cuadrado. Es decir, un medio, la masa del protón la tenemos, 1,67 por 10 elevado a la menos 27, y la velocidad es esto de aquí, 9,2 por 10 a la 7, al cuadrado. Si hacéis esto, obtendremos la energía cinética. Vamos a calcularla. Serían, a ver, la masa es 1,67 por 10 elevado a menos 27, lo multiplico por la velocidad al cuadrado y esto lo dividimos entre 2. Me da 7,06 por 10 elevado a la menos 12 joules. ¿Vale? Pues ya hemos terminado. Hemos conseguido calcular la frecuencia del ciclotrón y la energía cinética con la que saldrán los protones. ¿De acuerdo? Espero haberos ayudado y nos vemos en el siguiente punto. Un saludo.